Buenas, en el día de hoy hablaremos del aparato nefrourinario. A modo de introducción, destacamos que el aparato nefrourinario es el conjunto de órganos encargados de la producción y eliminación de orina. Se encuentra formado por los órganos secretores, ¿tá? O excretores, los riñones, ¿tá? Encargados de la producción de orina, y una serie de órganos canaliculares, la vía urinaria, ¿tá? Encargados de la conducción de la orina, el reservorio y la micción, que es en definitiva su eliminación. La función de este sistema es la depuración del organismo de los desechos nitrogenados, que surgen a partir de, bueno, de la filtración del plasma, ¿tá? A partir del cual se forma la orina, como vamos a ver. Desde el punto de vista anatómico, la vía urinaria se divide en dos sectores, la vía urinaria alta y la vía urinaria baja. La vía urinaria alta corresponde a los cálices renales, la pelvis renal y los uretres. Todas estas estructuras son pares. En cambio, la vía urinaria baja, ¿tá? Corresponde a dos sectores impares, que son la vejiga y la uretra. Nuevamente les traigo a colación este esquema, ¿tá? Recordemos que, la vía urinaria alta concretamente, se va a encontrar en el retroperitoneo. Recordemos que el retroperitoneo es el sector que queda por detrás, ¿tá? De la cavidad peritoneal, ¿tá? Es uno de los dos sectores de lo que es el espacio extraperitoneal. El otro es pasar la pelvis menor, en donde vamos a encontrar la mayoría de los órganos pélvicos, los cuales son subperitoneales. Los límites del retroperitoneo, el límite anterior corresponde al peritoneo parietal posterior, el límite posterior corresponde a la pared abdominal posterior, arriba tenemos al diafragma y abajo un plano que pasa por el promontorio. El promontorio, recordemos que es el ángulo que forma la última vértebra lumbar, el E5, el último disco intervertebral y el sacro. El retroperitoneo, por su parte, tiene tres grandes sectores desde el punto de vista anatómico clásico. Un sector central, ¿tá? Que es el retroperitoneo medio, que corresponde al sitio donde se alojan los grandes vasos, la arteria aorta abdominal y la vena cava inferior, junto a complejos nerviosos y linfáticos y ganglios. Nerviosos y linfáticos, y los sectores laterales corresponden a las celdas suprarreno ureterales, en donde vamos a encontrar a las glándulas suprarrenales, a los riñones y a el sector alto de la vía urinaria. Nuevamente les traigo a colación este esquema. Yo sé que es difícil de comprenderlo, pero bueno, vayan interiorizándolo, ¿tá? El peritoneo está en verde, en azul está delimitada lo que es la cavidad peritoneal, ¿tá? Dentro, vinculados a través de su meso, vamos a tener a los órganos peritonizados, ¿tá? Por detrás, en lo que sería el sector rojo, queda delimitado el retroperitoneo. Comenzando con los órganos excretores que corresponden a los riñones. Recordemos que son órganos pares, ¿tá? Situados en el retroperitoneo lateral. Se encuentran topografiados más o menos entre la altura de la 12ª vértebra torácica y la primera o la segunda vértebras lumbares. Hay una diferencia de media vértebra respecto al riñón derecho del riñón izquierdo, siendo el riñón derecho más bajo por la presencia del hígado. Presenta dos caras, una cara anterior, una cara posterior, y dos polos, un polo superior que va a estar en relación con la glándula suprarrenal, ¿tá? Un polo inferior, y dos bordes, un borde medial cóncavo y un borde lateral convexo. En el borde medial vamos a encontrar el ilio, ¿tá? Del riñón. Recordemos que ilio se define como el sector del parénquima de un órgano por el cual ingresan y emergen las estructuras vasculonerviosas que la nutren, ¿tá? Además, lo que sería el borde medial va a estar en vinculación a este nivel en su mitad más superior con las glándulas suprarrenales, que son más bien mediales respecto a los riñones, son suprarrenales, o sea, están por encima del riñón, sobre todo en el bebé y en la vida prenatal. Bien, recordemos que el ilio renal está formado por, o es abordado por, de adelante hacia atrás, la vena renal,
la arteria renal, que luego se va a dividir en una rama prepiélica y retropiélica. Por detrás la pelvis renal, que es el elemento más posterior. Esta es una vista posterior y esta es una vista anterior. Y bueno, y los linfáticos y los nervios van a ser satélites a las estructuras vasculares arteriales. Al sector del parénquima renal, al cual llega la pelvis renal y el resto de los elementos del ilio, toma el nombre de seno renal en este órgano. Ven como las glándulas son más bien mediales y no tan superiores. Y acá observamos cómo macroscópicamente hay una cápsula fibrosa que rodea el parénquima renal. Esta es una foto de un preparado anatómico. Acá vemos lo que les comentaba, la vena renal, y ya abordada por su cara anterior por las ramas por una de las ramas arteriales. Acá vemos parte de lo que es la pelvis renal. Y bueno, y a este sector central, a donde llegan las estructuras vasculonerviosas, se le denomina seno renal en el riñón. En su composición, en lo que es la configuración interna del parénquima renal, tenemos la cápsula fibrosa como la estructura más externa. Luego tenemos el parénquima renal, el cual se va a dividir en dos sectores. El sector más periférico se denomina corteza, que es el sector que les estoy señalando. Y el sector de las columnas renales, que es el sector, digamos, de la corteza que se introduce entre las formaciones triangulares, que como vamos a ver se llama pirámides renales, que forman el sector de la médula renal. Entonces, en definitiva, tenemos dos grandes sectores, la corteza renal y la médula renal. La corteza renal es de disposición periférica, se introduce entre las pirámides renales y formando las columnas, y el sector central, correspondiente a la médula, está formado por el conjunto de lo que son las pirámides renales. En el vértice de cada una de las pirámides vamos a encontrar las papilas renales, que es hacia donde se excreta el ultrafiltrado del plasma, y se da comienzo a lo que son los cálices renales menores, que son los que inmediatamente salen de las papilas renales y van a formar los tronquitos más voluminosos, que son los cálices mayores. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, esto sería uno menor y esto sería uno mayor. Bien. Los cálices menores, como ya mencionamos, marcan lo que sería el inicio de la vía excretora. Acá vemos lo mismo a la izquierda de ustedes en un preparado anatómico, corteza, columnas renales, médula, médula dados por las pirámides renales, y vemos como de las pirámides renales parten lo que son los cálices menores, los cuales se agrupan formando los cálices mayores. Bien. Microscópicamente, si nosotros sumiamos este sector, el parénquima renal, vamos a tener que la unidad funcional microscópica del parénquima renal es la nefrona. Esto para que entiendan en definitiva la función de los riñones. La unidad funcional mínima tiene esta forma y se denomina nefrona. Este es un entramado vascular y canalicular, en donde a través de estas estructuras canaliculares se va filtrando la sangre que viene por la arteria renal. La arteria renal se divide en ramitas cada vez más chiquitas hasta que una de ellas, que es la arteriola, es la que se mete en este entramado y va a formar parte de lo que es el glomérulo renal. Y bueno, y se produce un intercambio permanente a lo largo de estos conductos y la arteria, y luego la vena, cuando se continúa como capilar venoso, el capilar arterial, haciendo que de esta manera en el sector canalicular queden los desechos nitrogenados, formándose la orina, y
con la vena, con el capilar venoso y luego formando la vena renal, salga la sangre filtrada, ¿tá? Sin los desechos nitrogenados. Tiene distintos sectores, ¿tá? Lo que sería el sector canalicular, la vía urinaria, ¿tá? Tiene el primer sector es el de la cápsula de Bowman, que rodea el glomérulo, que es ovillo vascular inicial, que parte de la arteriola renal. Después tenemos lo que es el túbulo proximal, que es el primer sector, ¿tá? Después tenemos lo que sería el túbulo distal, ¿tá? Y finalmente el túbulo colector, ¿tá? Que bueno, que va a ser el que va a terminar a nivel de lo que son las papilas renales, y se van a continuar, de la suma de muchos de ellos, se va a formar los cálices menores. Bien, la nefrona entonces tiene un sector vascular que corresponde al glomérulo, ¿tá? Y un sector canalicular urinario que corresponde a los túbulos. Bien, acá vemos más o menos la disposición de la nefrona en lo que es el parénquima. Vieron que bueno, el glomérulo y parte de lo que sería el túbulo distal está en el parénquima, en la parte de la corteza, el resto, sobre todo la parte más distal, ya está en lo que son las pirámides, en lo que es la médula renal. Pero ven cómo el túbulo colector desemboca, ¿tá? Muchos de ellos desembocan a nivel de lo que es la papila, ¿tá? Renal, en el vértice de cada una de las pirámides renales, y se abre hacia lo que va a ser los cálices menores, ¿tá? Y que luego se junta con el otro y va a formar un cálice mayor. Bien. Bueno, acá lo que decíamos anteriormente, en la corteza vamos a encontrar sobre todo el glomérulo renal, ¿tá? O de Malpighi, y la cápsula de Bowen, este sector inicial. La parte más de los conductos, la parte más canalicular, va sobre todo a predominar en lo que es la médula. ¿Tá? En la mayor parte del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿tá? O conducto colector, que se va a abrir hacia los cálices menores. Esto es un detalle para que sepan nomás. ¿Por qué les menciono en detalle lo precedente? Porque, bueno, justamente es en distintos sectores, tanto en la arteriola aferente, que forma el glomérulo renal, en los distintos sectores de los túbulos excretores, ¿tá? Es donde van a actuar diferentes fármacos. Muchos de ellos son, sobre todo, fármacos que regulan la presión arterial, ¿tá? Que, bueno, actuando en los distintos sectores mencionados, lo que hacen es regulan en más o en menos lo que es el filtrado de agua, en definitiva. Entonces, por ejemplo, los diuréticos aumentan el filtrado de agua, por lo tanto se pierde más agua en la orina que la que se estaba perdiendo sin el fármaco, y eso disminuye la volemia, o sea, hay menos volumen dentro de las arterias, eso hace bajar la presión arterial y también al paciente lo hace orinar. Los diuréticos son una de las opciones terapéuticas para lo que es el control de la presión arterial, dentro de muchos otros. ¿Tá? Bien. Dicho esto, el sector digamos, del glomérulo de Malpighi, la cápsula de Bowman, donde se encuentra que se encuentra sobre todo en la corteza, es donde predomina lo que es la filtración de la orina, desde el espacio vascular al renal, de lo que va a ser la orina, del plasma en definitiva, debería decir acá. La médula, por su parte, o sea, el conjunto de túbulos, túbulo proximal, asa de Henle, distal, lo que van haciendo es hace que
en mayor o menor medida que el agua vuelva al sector vascular y que solo se quede en la parte tubular los desechos nitrogenados, ¿tá? Que es en definitiva lo que va a formar la orina y lo que vamos a excretar, o sea, lo que hacen es concentran la orina. ¿Tá? Además de hacer retornar el agua hacia el espacio vascular, lo que hacen es también que retornen otras partículas como puede ser la glucosa, ¿tá? Los glóbulos rojos, las células formes en realidad de la sangre, no deberían pasarse a lo que es el espacio tubular, ¿tá? O sea, en la orina normalmente no debería haber glóbulos rojos, no debería haber glucosa, y bueno, y son todos elementos que cuando están presentes en el examen de orina nos habla de una situación patológica y bueno, y muchas veces hay que ir a buscar la función renal, cómo está funcionando. Esto a veces pasa, por ejemplo, la presencia de glucosa a veces pasa en los pacientes diabéticos y bueno, y la afectación renal de etiología diabética es muy frecuente. Bien, bueno, de la anatomía microscópica, ¿tá? De estos dos sectores, vemos que, bueno, que tiene una disposición particular, las paredes arteriales están formadas por el endotelio vascular que ya conocemos, ¿está? Y bueno, y además, digo, permiten, es una única capa celular que forma ambos sectores que permite el libre intercambio o lo más libre posible el intercambio, y además está formado por células que se conocen como podocitos. Bien, como les decía, normalmente se impide el pasaje de las células de la sangre, los glóbulos rojos, entre otras células, en situaciones normales. También se impide el pasaje de proteínas, que habitualmente que pueden pasar cuando hay una afectación renal, en el caso de la nefropatía diabética, al igual que la glucosa. Bien, como dijimos, sacando la cápsula de Bowman, en el resto de los sectores tubulares vamos a ver que la orina se concentra, o sea, desde el espacio tubular al espacio vascular vuelve el agua, vuelve la glucosa, vuelven muchos iones, ¿está? Bien. Acá simplemente les mostraba una arteriografía, ¿tá? Para que pudieran ver, bueno, como les destacábamos, las arterias renales, ¿tá? Ramas de la arteria aorta abdominal, ¿tá? Más o menos a nivel de L1, nacen estas, L1, L2. Vemos cómo luego de la llegada a cada riñón se divide en ramas segmentarias, que cada rama va a vascularizar un sector particular del riñón. Es decir, tienen una circulación de tipo terminal, como le hablábamos los días pasados. ¿Tá? Esto, bueno, tiene implicancias importantes, como ya habíamos mencionado. Bien. De la anatomía topográfica del riñón, a destacar, bueno, tiene importantes relaciones. Primero que las relaciones van a ser diferentes a derecha que izquierda, ¿tá? En primer lugar, hoy en día se habla de que los riñones, ¿tá? Rodeados por su cápsula fibrosa, se encuentran contenidos en lo que es el espacio perirrenal. El espacio perirrenal es un espacio que está dado por dos fascias, una fascia prerrenal y una fascia postrenal, ¿tá? Que le forman como una celda, ¿tá? A los riñones, que no se ve macroscópicamente, pero bueno, está, o sea, en el preparado anatómico no se ve macroscópicamente, pero sí en estudios de imagen se busca y se ve. Este espacio perirrenal entonces queda delimitado entre las fascias renales anterior y posterior y el riñón, rodeado por la cápsula. En esta celda que le forma lo que es las fascias renales, está ocupada por tejido adiposo, ¿tá? Que lo que hacen es protegen y amortiguan los riñones de cualquier bueno, golpe leve que pueda recibir. Como vemos, ¿tá? Anteriormente, el riñón derecho obviamente que va a tener relaciones diferentes que a izquierda, ¿no? Se va a relacionar con el hígado, ¿tá? A izquierda se va a relacionar con la cola del páncreas,
¿tá? Bueno, ni que hablar que vamos a tener la presencia de distintos sectores del colon, ¿tá? Acá lo mismo les quería mostrar, ¿tá? Lo que son, bueno, los riñones en el retroperitoneo, ¿tá? Acá vemos cómo está llegando a la vena cava inferior, que es esta, una de las venas renales, en este caso la vena renal derecha, ¿tá? Acá vemos parte de la vena renal izquierda, esta es la arteria aorta, ¿tá? Acá las arterias no están contrastadas, parece que lo que está contrastado sobre todo es lo venoso, ¿tá? Y bueno, las relaciones anteriores, como dijimos, si bien van a ser distintas a un lado y al otro, son esencialmente viscerales, ¿tá? Como dijimos a derecha, con el hígado, con la flexura cólica derecha, ¿tá? Con el duodeno. A izquierda se va a relacionar con el estómago, que está lateralizado a la izquierda, ¿tá? Un poquito con el vaso, con la cola del páncreas y con el colon descendente, ¿tá? Las relaciones posteriores son esencialmente musculares, ¿tá? Como vamos a ver, y las relaciones supramediales, bueno, se destaca la relación con la glándula suprarrenal, que es la relación más íntima que presenta. Como les decía, las relaciones posteriores son musculares esencialmente y nerviosas, ¿tá? Se va a apoyar sobre parte de los músculos de la pared abdominal posterior, ¿tá? Tenemos el cuadrado renal, el cuadrado lumbar, ¿tá? Sobre el cual se apoya. Después dentro de lo que son los nervios, se va a relacionar con los nervios abdominogenitales, mayor y menor, o iliohipogástricos e ilioinguinal respectivamente, en la nomenclatura nueva, ¿tá? Bien. Bueno, comenzando con lo que es la vía excretora macroscópica, ¿tá? Destacamos, ya dijimos, los cálices menores, los cálices mayores que se ven. De la reunión de los cálices mayores nace lo que es la pelvis renal. La pelvis renal tiene forma de embudo, ¿tá? Termina por un concepto arbitrario a nivel de un plano que cruza el polo inferior, que pasa tangente al polo inferior del riñón, ¿tá? Ahí se marca el límite entre pelvis renal y comienza lo que es el uréter. Se encuentra topografiado entre la primera y la segunda vértebras lumbares, que es más o menos la altura donde están los polos inferiores de cada uno de los dos riñones. Tiene una función de conducción exclusivamente de la orina, ¿tá? Desde los cálices mayores hacia el uréter, ¿tá? Y bueno, y como ya dijimos, es el elemento más posterior del ilio. Los uréteres son dos conductos pares, ¿tá? Al igual que el precedente, que tienen una gran extensión, ¿tá? Van desde el retroperitoneo, ¿tá? Atraviesan todo el retroperitoneo y cuando termina el retroperitoneo se meten en la pelvis por los espacios lateroviscerales de la pelvis menor, ¿tá? Para alcanzar allí adelante en la pelvis a la cara posterior de la vejiga. Por tanto, tienen gran extensión y por tanto tienen importantísimas relaciones, ¿tá? Tiene 4 porciones para describir a las precedentes, una porción lumbar, ¿tá? Una porción ilíaca, que es la que cruza los vasos ilíacos comunes o primitivos, una porción pelviana, que es la que se encuentra en la pelvis menor en los espacios lateroviscerales, junto con todas las ramas del plexo hipogástrico y la arteria hipogástrica, y una porción vesical, que es la que desemboca en la vejiga. Si destacamos la anatomía microscópica, es una estructura canalicular músculo-membranosa. Las células musculares van a ser musculares lisas, ¿tá? De la luz hacia la periferia vamos a tener una capa mucosa, una capa muscular importante y la adventicia periférica, ¿tá? Este músculo liso lleva a cabo movimientos peristálticos que son de índole involuntaria, están gobernados por el sistema nervioso autónomo. Y bueno, y estos movimientos aumentan frente a la presencia de una obstrucción total o parcial que puede haber en el uréter, como pueden ser los cálculos. Los cálculos renales que se generan por, bueno, depósitos en los riñones,
es más complejo que eso, pero se generan cálculos, capaz que alguno de ustedes ha tenido, porque es una patología sumamente frecuente, y bueno, y obstruye total o parcialmente, es decir, permite capaz que transite por los uréteres o no, y bueno, y ese movimiento para que transcurra el stop, o sea, el cálculo, hace que aumente el peristaltismo ureteral, y bueno, y se produzca lo que se produzca dolor, es un dolor tipo cólico, y es esta obstrucción lo que se menciona habitualmente como un síndrome de lucha, que es que la pared muscular lucha contra el stop que está para hacerlo transitar por el caño en cuestión, en este caso el uréter, pero pasa lo mismo cuando hay una obstrucción intestinal. Bien, aquí tenemos estudios contrastados, el primero a través de rayos X, que es la urografía de excreción, vemos contrastados los cálices menores, preciosos, los cálices mayores, pelvis renal, uréteres, y vemos también cómo desembocan en la vejiga, y la vejiga también está contrastada. Esta es una resonancia magnética que parecería que también tiene contraste, que muestra lo mismo. Bien, es sumamente importante este sector correspondiente a la desembocadura de los uréteres, porque no desembocan de manera arbitraria, sino que lo hacen como mostramos acá, más bien oblicuo. Puede ser más o menos irregular, pero habitualmente atraviesan de manera oblicua la pared vesical. Eso hace que no habiendo un esfínter en particular que obture la desembocadura del uréter y evite el reflujo desde la vejiga hacia el uréter, sumamente frecuente, pero esta oblicuidad hace que cuando se distienden las paredes vesicales, cuando aumenta el contenido de la misma, compriman, obturan el uréter, solo con la distensión de las capas musculares de la vejiga. Esto es súper importante cuando estos mecanismos son varios, cuando estos mecanismos que evitan el reflujo vesicureteral fallan, bueno, lo que pasa es que primero que refluye la orina, desde lo que es la vejiga hacia el uréter, se contamina muchas veces porque en la vejiga, por su proximidad con la uretra, hay microorganismos que no hay en el uréter, que es estéril, y al igual que el riñón. Entonces eso provoca la acumulación de orina, que puede estar más sucia que en sectores más proximales, y predispone al desarrollo de infecciones urinarias y injuria renal aguda y falla renal aguda. Y bueno, son causas que se ven en la práctica clínica, se ven relativamente frecuentes, siempre hay que intentar diagnosticarlos en los niños, ¿no? Porque cuando se llegan a situaciones adultas muchas veces debutan con un cuadro grave por una situación crónica de reflujo. Bueno, por su parte la vejiga, comenzando con lo que es la vía urinaria baja, es un sector de reservorio y también de conducción. Es un receptáculo muscular que tiene forma de cono, de vértice inferior trunco, que corresponde al cuello, o de pirámide cuadrangular. Las paredes son, como dijimos, esencialmente musculares. En el sector posterior, donde estamos marcando el cursor, va a estar lo que es el trígono vesical. El trígono vesical ocupa lo que es la base de la vejiga, que es un sector posterior de la vejiga, que es un sector fijo, que no se modifica, no se distiende con lo que con el llenado de la misma, a diferencia de todo el resto, que cambia su topografía la vejiga cuando se modifica de posición, de situación anatómica. Y bueno, tiene forma de triangular de vértice inferior, creo que no hay ninguna foto, pero imagínenselo que en los bordes, a ver si tiene esta forma, y en los dos vértices superiores, vamos a tener a lo que es la desembocadura de cada uno de los uréteres en los dos vértices de arriba. El trígono tiene forma triangular de base superior y de vértice inferior. En el vértice de abajo vamos a tener lo que es el cuello vesical con el nacimiento de la uretra. Más o menos ese esquema se utiliza
de manera frecuente. Bien. Como les decía, tiene el aumento del tamaño de la orina es súper interesante porque modifica sus relaciones, pasa a ser de un órgano pélvico a ser un órgano abdominal. Como ven, excede lo que es el borde superior de la sínfisis pubiana, ¿tá? Tomando relación con la pared abdominal anterior, y esto hace que pueda ser accesible su punción a través de la pared abdominal anterior en situaciones particulares que haya que cateterizarla y que no se pueda hacer por la uretra, como es el caso de la colocación de lo que se llama tallas vesicales, ¿tá? Que es una percutánea a través de la pared abdominal anterior, se pone una sonda, y bueno, y de esa manera se aborda la vejiga llena en el caso de que no pueda ser abordada por los sectores naturales. Bien. Mm, la vejiga está en la mujer, tiene una disposición similar, pero bueno, va a tener diferentes relaciones, porque no tenemos próstata, ¿tá? Recuerden que en el hombre era una celda vésico-urinaria, perdón, urogenital, ¿tá? Porque tenía el sector vesical, urinario, y tenía lo que era la próstata desembocando el conducto eyaculador a ese nivel, con en la uretra prostática. Y posteriormente se va a relacionar ya con el recto y las vesículas seminales, que acá no se ven del todo. En la mujer tenemos una celda extra, una celda genital diferente a la urinaria, está interpuesta entre la urinaria y la digestiva, que contiene al útero, ¿tá? Que se apoya habitualmente sobre la cara postero superior, ¿tá? De la vejiga. Tenemos una cara antero-inferior en relación con la sínfisis pubiana, una postero superior y un sector postre inferior que corresponde a la base, como dijimos, que era donde estaba el trígono, el sector inmóvil. Y bueno, y el útero, ven cómo se apoya sobre la vejiga, se encurva habitualmente hacia adelante. Esta es la posición que se conoce como anteroversoflexión, y se apoya sobre la vejiga, y la vagina por detrás de la base de la vejiga también va a tener relación. Acá vemos lo mismo, el útero sobre la vejiga, ¿tá? Y la vagina también por detrás de lo que es la vejiga. Bien, la vejiga, como dijimos, es un sector de reservorio, ¿tá? De una capacidad fisiológica de 250 a 300 cc aproximadamente. Es ahí cuando aparece el deseo de orinar, ¿tá? De vejiga llena y deseo de orinar. En casos patológicos puede llegar a contener 2 o 3 litros de contenido, ¿tá? Eso configura lo que se conoce como una retención aguda de orina, que en esos casos, bueno, si el paciente no puede orinar, o sea, claramente no está pudiendo orinar, puede haber un poco de alteración del estado de conciencia, puede haber una infección urinaria que genere trastornos inflamatorios de ese nivel y que por eso no esté orinando. Bueno, muchos factores pueden determinarlos, algunos con explicación y otros sin explicación, y bueno, se procede, constatada la retención aguda de orina, se procede a cateterizar la vía urinaria, se pone una sonda en lo que es la uretra. Si es en el peor de los casos, esto habitualmente es exitoso. Cuando no se puede hacer, se apelan a maniobras ya más invasivas, como es la colocación de una talla, que también que eso ya es más cuando se habla de una situación que es más permanente que una sonda vesical, que puede ser idealmente transitoria. A grosso modo, los circuitos que regulan la micción son muchos, vamos a nombrar 2 palabras, pero bueno, en las paredes de la vejiga está lleno de receptores, los cuales sensan, mecanorreceptores que sensan la distensión de la vejiga y la ocupación de la misma, lo cual, bueno, es enviado no solo a la médula espinal, sino también a la corteza cerebral y al tronco encefálico, donde están los centros de la micción, el centro miccional de Barrington, y bueno, y se envían señales para o generar continencia, contrayendo los esfínteres, de la uretra. El esfínter liso está bien próximo a lo que es el cuello vesical, y el esfínter estriado está un poquito más abajo, formando parte del periné. Y bueno, y eso se puede hacer hasta determinado punto. Bien,
Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las relaciones topográficas en la mujer y en el hombre, como son ricas en todo caso, en todos los casos, pero cambian, ¿tá? En un caso y en otro. De la anatomía microscópica a destacar, es clásico mencionar que la mucosa de la vejiga, que es la capa más interna, presenta unas células, que son las células en paraguas o de Dogiel, que bueno, tienen una disposición con ese aspecto, por eso su nombre, y que bueno, que funcionan hacen de una capa continua, ¿no? Que no permite en situaciones normales la fuga de la orina, del contenido, hacia el exterior, contrario a todo lo que venimos viendo de, bueno, en el glomérulo, bueno, que eran células que permitían el pasaje, el intercambio de un espacio al otro, de un extremo al otro de la separación. Esto son aislantes, tienen función aislante. Y bueno, y después por debajo tenemos a lo que es la capa muscular, que corresponde al detrusor y al trígono. ¿Tá? El detrusor es el músculo que forma el resto de las caras de la vejiga, dicho mal y pronto, no la que es el trígono, sino el resto de las caras. Y intercalados presentan abundantes receptores y terminales nerviosos. ¿Tá? La vejiga duele cuando está llena, cuando hay una retención aguda de orina, duele. Bien, bueno, como ya dijimos, tiene distintos sectores, además de las caras que dijimos, groseramente tiene 3 sectores: el sector del cuello, ¿tá? Que es el sector más declive, por donde parte el meato uretral; el sector de la base, que es el sector fijo, que es donde encontrábamos al trígono, que es que les estoy señalando con el cursor, que está en relación con el cuello del útero en la mujer, ¿tá? Y el sector del techo, ¿tá? Que es el sector más móvil, que mediante las modificaciones de su tamaño, de su volumen, es que se puede modificar de acuerdo al estado de vacuidad, el estado del órgano. Bien, los esfínteres de la uretra, bueno, son fundamentales para la continencia. Como dijimos, tenemos un esfínter liso que está próximo al cuello de la vejiga, el cual es involuntario, está gobernado por el sistema nervioso autónomo, por lo tanto su contracción es involuntaria. Y el esfínter estriado, que está más por debajo, que bueno, que pertenece a lo que es el periné. En el hombre se dice que, bueno, que la uretra preprostática y prostática son los que están en relación con el esfínter liso, mientras que la porción membranosa, que es la que atraviesa el periné, es la que está en relación con el esfínter estriado, cuyo control es voluntario. Está gobernado por el sistema nervioso somático. Bien, como ya habíamos adelantado en la clase pasada, en la mujer y en el hombre hay una diferencia de longitud, es mayor en el hombre, en cuanto si hablamos de la uretra, presenta angulaciones en el hombre, dados por la presencia del pene, que carece en la mujer, y tiene 4 porciones la uretra masculina, mientras que tiene 2, la femenina. Eso hace que en definitiva la uretra sea más corta, esté más próxima a lo que es la vejiga, esté más próxima a lo que es en definitiva el orificio digestivo, que va a ser el ano. Por tanto, hace que determina que es uno de los factores que determinan que las infecciones urinarias sean mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre. Bien, bueno, como dijimos, la uretra preprostática, la prostática, la membranosa y la esponjosa, estas son las principales características que distinguen a una y otra. ¿Está? La preprostática, que está muy próxima a la prostática, son ambas las que se vinculan con el esfínter liso, la prostática además con la próstata, ni que hablar. La membranosa es la que atraviesa, esto es el esfínter, esto es la representación del periné, que es el piso más inferior del piso pélvico. La uretra membranosa es la que atraviesa este sector. Y bueno, y el esfínter estriado de la uretra es uno de los músculos que forman parte del periné, por eso este sector se relaciona con el esfínter estriado. Y la esponjosa es la que se encuentra contenida en el cuerpo esponjoso que forma el pene. Mide 18 a 20 centímetros de manera variable, presenta 2 angulaciones y tiene una función dual. Recordemos que en el hombre la uretra pertenece a las vías urinarias como a las vías genitales. En la mujer, como dijimos, es más corta, está más próxima al ano, porque el meato uretral está
por delante de lo que es el vestíbulo de la vagina, está el orificio vaginal, y bueno, y ya por detrás va a tener a lo que es el ano, está, es más recta, y bueno, está, por todos estos motivos, lo expuesto respecto a las infecciones urinarias. Bueno, como dijimos, la micción es un gran tema del cual vamos a tocar títulos nomás, ¿tá? Esta se define como la emisión de orina al exterior contenida en la vejiga a través de la uretra en situaciones socialmente adecuadas. Está ritmada por un control voluntario hasta cierto punto, como hablamos de igual manera para la defecación, ¿tá? Cuando se exceden los límites fisiológicos de la continencia, en definitiva se pierde el control voluntario esfinteriano estriado y predominan el control involuntario que frente al límite va a determinar la micción. Presenta dos fases, una fase larga, que es la fase de llenado, o continencia, que es cuando la orina se va excretando el riñón y se va acumulando en la vejiga, y una fase de vaciado, que es corta, o micción propiamente dicha, que es cuando se expulsa la orina a través de la uretra. Depende de múltiples estructuras. La vejiga, que es el gran reservorio, pero también es la bomba muscular que le ayuda en la fase de vaciado o de micción propiamente dicha. El uréter, obviamente, la uretra, estructuras musculares y aponeuróticas de la pared abdominal, que también cuando frente a la obstrucción o parcial por ejemplo, de la uretra, en casos de hipertrofia prostática benigna, el paciente usa los músculos del abdomen para favorecer la micción, dicho mal y pronto hace fuerza, y ni que hablar los músculos del piso pélvico que funcionan como esfínteres, como vemos acá, que rodean los orificios urinario, genital y anal, centros nerviosos, ejes vasculonerviosos y estímulos hormonales también. Se pierde el tono de estas estructuras musculoaponeuróticas, por ejemplo, en la posmenopausia, y es una causa de que la paciente empiece con incontinencia en la posmenopausia, por la posmenopausia, porque, bueno, estas estructuras musculares que mantienen la anatomía de la región y, por tanto, la micción normal, se pierde en su tensión bueno, y puede dar incontinencia. Bien, nociones a tener presentes como datos curiosos: la micción, el deseo miccional inicial empieza, se genera a partir de los 150 a 300, el deseo miccional máximo entre los 400 y 700, en donde se requiere una micción urgente, ¿tá? Y bueno, esto es un poco ejemplificando las dos fases, la fase de llenado y la fase de vaciamiento, ¿tá? La fase de llenado, como dijimos, es la fase lenta. Para que ocurra esta fase, debe haber un juego de presiones. La presión uretral, o sea, en la uretra, debe ser mayor a la presión intravesical. Eso se logra gracias a que los esfínteres van a estar contraídos, tanto los voluntarios como los involuntarios, de manera de que la orina no pase a la uretra, de la vejiga a la uretra. Está gobernado sobre todo por lo que es bueno, ambas pertenecen a lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿tá? En ambos casos, vamos a decir eso simplemente. Bien, en la fase de vaciamiento, ¿tá? Es la fase rápida, como dijimos, hay un juego de presiones también en donde la presión en la vejiga supera la presión en la uretra, por eso corre en este sentido la orina, se produce además la contracción del detrusor y la relajación del aparato esfinteriano. Acá hay una cierta, si bien es todo sistema nervioso autónomo y somático, como dijimos, dentro de los límites fisiológicos de la continencia, hay un predominio parasimpático en la fase de vaciamiento vesical. Estas quedaron al revés, fase de llenado, sobre todo está activado el simpático, fase de vaciamiento parasimpático. No importa eso. Bien, bueno, como dijimos, hay centros en la médula sacra, en el tronco encefálico y en la corteza cerebral que gobiernan el deseo miccional, el inicio de la micción, la interrupción de la micción, sobre los cuales no vamos a entrar. Bien.
Esto capaz que es un poquito extenso, pero bueno, las fibras simpáticas se distribuyen a lo largo del músculo liso vesical, sobre todo en el cuello y en la uretra proximal. Por eso, durante el predominio simpático, predomina la contracción de los esfínteres, o sea, de la uretra, y prevalece lo que es la continencia. En la fase de llenado predomina el simpático. De las fibras simpáticas, que se encuentran a nivel del cuello y el esfínter interno de la uretra, predominan los receptores alfa-adrenérgicos. Su estimulación determina la contracción muscular. En cambio, a nivel del detrusor, predominan los receptores beta-adrenérgicos con acción relajadora del músculo liso. Las fibras simpáticas, parasimpáticas por su parte, predominan a nivel del músculo detrusor y son de tipo, y presentan receptores de tipo muscarínico. La activación de estos determina la contracción del músculo liso. Esto les destaqué porque esto es la base farmacológica del uso de anticolinérgicos para el tratamiento de la incontinencia de urgencia. Bloquea los receptores a nivel de lo que es el cuello vesical y la uretra, determinando que, bueno, que predomine la contracción a ese nivel y evitando la incontinencia. Bien, un poco de nociones de la clínica, recordemos que el estudio de la orina hay dos grandes tipos de estudio de la orina. Lo que es el examen de orina, que bueno, que ve la presencia de, acá yo les puse uno, ve la presencia, el color, el aspecto, el pH, la densidad, la presencia de proteínas que normalmente no deberían estar, la presencia de glucosa que habitualmente no debería estar, de bilirrubina, de glóbulos rojos, de leucocitos, los cuales son indicios de infección. Después tenemos a los nitritos, que son, es un producto que se hace a partir de los desechos nitrogenados por parte del metabolismo de la bacteria que más frecuentemente causa las infecciones urinarias, que es la Escherichia coli. Cuando hay nitritos positivos es certero de que hay una infección urinaria y se trata sin ningún tipo de dudas, prescindiendo del segundo tipo de estudio de la orina, que es el urocultivo, que bueno, que se espera en 48 horas, que si hay desarrollo más más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, se espera que bueno, que crezca o no un recuento bacteriano significativo que es de este valor. Cuando hay, como en este caso, que hay mayor de 100.000 unidades formadoras de colonias, se habla de que hay una infección urinaria constatada, como dijimos, Escherichia coli, la más frecuentemente, la bacteria más frecuentemente que las causa, y bueno, y también se puede pedir el urocultivo junto con lo que es esto, que es el antibiograma, que prueba la sensibilidad en el laboratorio, se prueba la sensibilidad a diferentes, a los antibióticos más frecuentemente usados, y bueno, y esto en realidad sirve para, bueno, o empezar el antibiótico correcto, o si empezaste otro antibiótico que no era sensible, que no era, sí, que no era sensible, que era resistente, se rota por otro. Bien. Además de, bueno, de estos estudios, tenemos lo que es el estudio de la función renal, la zoemia, la creatininemia, que bueno, que nos hablan más allá de la función del riñón, además, bueno, bien. Acá simplemente, a modo ilustrativo, cómo queda la orina cuando, si hay espuma en la orina, es un elemento indirecto de que puede haber proteínas, lo cual, bueno, se ve frecuentemente en situaciones patológicas, como puede ser en los pacientes diabéticos, y esto es lo que se llama tirilla de orina, que es un estudio que es similar al examen de orina, pero que el resultado es más rápido, y que bueno, que tiene distintos reactivos, que uno corresponde a los glóbulos rojos, otro a los glóbulos blancos, otro a los nitritos, en fin, y que bueno, que la coloración, que si se colorean o no de determinada manera, ya nos da la información en el momento bueno, de lo que va encontrando la orina. Siempre igual se termina pidiendo los dos precedentes porque son los que certifican la situación. Bueno, muchas gracias.